Bueno, de regreso aquí en Infoanálisis, hay que tomar el tema, no podemos evadir la responsabilidad nuestra de analizar una realidad, la realidad de las alianzas políticas. Lo que ha ocurrido entre Molirena y el PRD es una situación realmente que vale la pena analizarla. Desde mi perspectiva, el partido Molirena, si bien es cierto que fue un factor de ayuda al PRD. Decisivo. Sí, decisivo. Si los votos de Molirena, el presidente no gana. Por eso, fue un factor, cuando era un factor importante. Y están cobrando su cuenta, su cuota, porque aquí el hecho real es que estas alianzas no son por cariño, por amor, por criterios similares, ideologías compartidas. No, eso no existe. Es un asunto de negocios y punto. Entonces, el Molirena, con la razón que les asiste como miembro de una alianza, esto es como un matrimonio de conveniencia, ¿no? Entonces, está exigiendo su espacio de poder y lo han hecho algunos del Molirena lo han hecho de una forma un poquito descompuesta. Hay un diputado apellido Fanovich que amenazó incluso, y lo hizo de una forma poco comedida, ¿no? Amenazó al PRD. Y a mí me parece que... Y el Molirena también le debe muchísimas cosas al PRD. El Molirena sacó 5 curules en la asamblea y varias de ellas, cuando uno se pone a ver el desglose de los votos, fue por haber estado en alianza con el PRD. Si no nos jalan esa gente. Pero vamos más allá. Molirena, los aportes que le ha hecho el gobierno PRD han sido nefastos, no nefastos, han sido poco positivos, porque ha provocado crisis de gabinete. O sea, por el actuar de... o el no actuar, más bien. Está bien, el no actuar de funcionarios que fueron distinguidos en posiciones ministeriales y otras. Entonces, no sé, aparentemente Molirena no tiene mejores cuadros, señor Murga, esa es la parte que me preocupa. O hasta ahora no ha demostrado su traje de luces a la hora de proponer personas para ocupar su cuota de poder, ¿no? Bueno, mira, es que gobernar no es fácil, Guillermo. Es muy difícil. Es un arte y gobernar con alianzas es más arte. Te recuerda que aquí Guillermo Andara Galimani, expresidente de la República, votó por televisión a la democracia cristiana. ¿Sí? Porque a la democracia cristiana se le quiso pasar la mano. Lo empezaron a presionar porque tenían 28 diputados y eso fue el peor error que cometieron porque las siguientes elecciones sacaron un solo, de 28 pasaron a un solo diputado que fue Rubén Arosemena, recuerdo, en solitario. Diga, señor Burgas. Historia, ¿no? Bueno, la historia patria está cargada de ejemplos que vale la pena analizar. Mira, las alianzas, yo prohibiría las alianzas en Panamá. Yo prohibiría las alianzas porque un partido político llega al poder y que las alianzas sean post-elección. Ok. Post-elección. O sea, un presidente gana, y aquí hay presidentes que han ganado con el 31%. Bueno, actualmente, ¿no? Sí, actualmente. Sí. Pero Ernesto Pérez Valladares también. 31. Bueno, por lo menos hasta el presidente Pérez Valladares, hasta él tuvo 33. Sí. Por eso. Entonces, siempre eso. Entonces, yo soy tajante. Yo eliminaría las alianzas. Pero ¿por qué crees que se deben eliminar las alianzas? Si eso es algo común en muchísimos países. No, pero en política yo te hago una pregunta. ¿Tú para qué haces un partido? Bueno, la cosa es si son las alianzas por las razones correctas. Por ejemplo, si tienes una facción progresista, una facción conservadora, que son varios partidos, pongamos los conservadores que deciden unirse. Sí, o sea, pero ¿por qué? ¿Por qué yo digo? ¿Para qué yo hago un partido político? Porque yo quiero hacer una propuesta a la sociedad. Entonces, la sociedad tiene que obligarme a mí a que yo que hice un partido, yo haga una propuesta. Entonces, en los países serios, la gente va conforma gobierno después. Cuando tú ganas con un 31%, ¿qué le estás diciendo tú a la comunidad? Que tú no tienes el respaldo de una mayoría electoral en Panamá. Entonces, es bueno que en el gobierno tú llames a los que no votaron por ti
pero con una condición, dice, te voy a dar este espacio para que me ayudes a gobernar. Entonces, eso es más positivo que eso de armar alianzas. El Molirena nunca votó por el PRD. Primera vez que va a una alianza y le va bien. Saca 5 diputados que, como tú bien dijiste, los diputados salieron gracias a esa alianza visionaria que hizo Francisco Pancho Alemán, de aliarse por primera vez con el PRD. No, es una alianza antinatura. Antinatura, totalmente. A ver, porque el Molirena, como decía un amigo mío, el Molirena era el partido de la clase. ¿Por qué? Porque déjame decir lo que es el partido de la clase. ¿Por qué decían que era el partido de la clase? Porque era un residuo de lo que era el Partido Republicano, que era de don Eric Arturo del Valle, el Partido Liberal Republicano, el Partido Republicano y el Partido Liberación Nacional. Se llama Molirena, por eso. Molirena. Entonces, tenía un arraigo en la clase alta de nuestro país. Entonces, eran otros tiempos, sí. Eran otros tiempos y hay que entenderlo. Lo hace que hay gente que no se da cuenta. Aquí el problema es la mixtura que hay por intereses muy claros, intereses de llegar al poder y llegar a disfrutar las mieles y también las hieles del poder. La hiel que tiene el poder lleva ese componente. Pero lo que dice Camila es cierto, o sea, Molirena con el PRD es una alianza antinatura, como lo fue con la democracia cristiana. Hay que hablar claro, aquí no podemos hacernos ahora los desmemoriados. Lo que pasa es que esa alianza, que no tiene ni siquiera una gota ideológica, porque están en contraposición ambos, era el propósito nada más de uno, que dieron la oportunidad de un camión grande montarse ahí siendo pequeños para ver si llegan al poder. El problema es cuando se llega al poder. Pero la diferencia, déjeme terminar, señor Murga, la diferencia es cuando llegan al poder. Cuando llegan al poder, comienza entonces a verse, yo soy el grande, tú eres el chico, vía ejemplo. ¿Pero tú estás de acuerdo con las alianzas o no? Señor Murga, gracias. El problema aquí es el siguiente, los resultados cuáles han sido históricamente. El más grande, como es natural, absorbe al más chico, pero en este caso en particular, yo debo decirlo, el problema radica en que el Molirena no ha propuesto funcionarios del nivel necesario para gobernar. O sea, no lo digo yo, los hechos lo demuestran. O sea, los nombres que han propuesto al presidente Cortizo no han sido los mejores. No es porque yo lo diga. Yo soy un hombre que cree que la vida es resultados. Primero, lo que pasó con la dama en el Ministerio de Gobierno. Antes, el ministro que, a sabiendas que había una crisis aquí, una gran crisis, el tipo se queda en Dominicana. O sea, actos irracionales. Por eso yo que tengo mis dudas, Molirena debe tener mejor gente. Pero eso que dice el señor Murga es un punto interesante. Cuando algo no funciona, es bueno investigar. Quizá, la verdad es que me ha despertado la curiosidad, me daría... Yo eliminaría gusto. Bueno, yo no las eliminaría sin verdaderamente estudiar el problema, porque se avecina las reformas electorales, así que las alianzas, cómo se conforman las alianzas, cómo se distribuye el poder en las alianzas, es algo que definitivamente se debe estudiar en una reforma electoral, porque es injusta la manera en la que se reparte por la fórmula que se utiliza, y quizá habría menos incentivo para alianzas electoreras si se cambiara la manera de repartir los votos, que actualmente está mal diseñada. Porque actualmente está diseñada para favorecer a los grandes, y los pequeños solo pueden sobrevivir si se aferran a los grandes. Y yo sé que todo el tema de cociente, medio cociente, residuo, generó mucho rechazo, pero insisto, ese sistema está hecho para generar mayor diversidad. El problema es que la fórmula que se está utilizando es la equivocada, y fue una fórmula que hicieron, que se cambió y que se modificó en la asamblea cuando llegó el proyecto de reformas electorales, y que por eso es que estamos como estamos. Si no hubieran hecho varios cambios en la asamblea, como les llegó el proyecto, porque yo lo he leído, como les llegó el proyecto original que salió de la mesa de reformas,
habría varios diputados que no estarían ahí en la Asamblea hoy. Y es hora de dirimir la diferencia, primero, o la desaveniencia, eso es lo primero. Lo segundo, poner gente más racional. Lo que pasa es que es un tema de incentivos. Por eso es que insisto en que las reformas son tan importantes. Pero el sistema no funciona, Camila. O sea, no tiene fallas. ¿Para qué tú haces un partido? Tú haces un partido para llegar al poder. Eso es así. Los comunistas lo hacen y nunca llegan, pero creen en lo suyo. Y los partidos liberales, ya Panamá es una desgracia que no existan partidos liberales todavía, a pesar de que las ideas liberales están vigentes en el mundo y están frescas todavía, pero no tenemos ningún partido liberal, a pesar de que el Partido Liberal fue el que más presidentes tuvo en Panamá en la historia. Fueron otros tiempos. Él pregunta, ¿el Lee de Molirena no es liberal? Sí, es lo que acabo de decir. Sí. Bueno, actualmente las políticas más conservadoras de este país las está empujando diputados Molirena. Por eso, liberal y republicano son los que conforman se llama movimiento liberal republicano. Por eso se llama Molirena. Entonces, ¿qué pasaría? Nosotros creamos en todos los otros países, la gente va a la primera vuelta, que se llama la primera vuelta, pero que en el caso de Panamá no debe haber primera vuelta, debe haber una sola vuelta, y el partido que no sacó, que más votos sacó, ese llega al poder y conforma una alianza con los partidos minoritarios, que los invite a su gobierno, que los invite formalmente a formar parte del gobierno. Pero yo no creo en que los partidos sean partidos que entren en alianza en la primera elección. Eso le hace mucho daño a la política. El Molirena, yo lo voy a decir a mi manera, el Molirena era un partido más que todo elitista. En el Molirena se concentraban hombres importantes, hombres de negocios, profesionales, personas con mucha capacidad económica. Era la fortaleza de Molirena, combinado con extractos populares. Pero la cabeza del Molirena per se eran personas de un estrato social alto. La mayoría de ellos personas, como dije, personas con ciertas capacidades desde el punto de vista de preparación académica, de capacidad, yo diría, de gente bien de este país, ¿no? Que veían una oportunidad pues de aportarle al país. Molirena fue parte de la alianza también de Guillermo Endara Galimani. Ellos participaron en ese gobierno y han participado en otros. Han sido siempre como una bisagra, como se llama en política. Eso es lo que ha sido Molirena, un pececito chiquitito que ha aprendido a vivir y convivir con los grandotes hasta ahora. O sea, han sido gobierno a pesar del muy poco aporte que han hecho y se han plegado siempre a los tiburonzones. El Partido Popular. El Partido Popular es un pequeñín que actualmente no tiene un solo diputado. Sí, y en alianza con el panameñismo, en el gobierno pasado tenía un diputado. Cambia ese resultado. Ahora, yo creo en la diversidad. Haber tenido 28 diputados. Ahora, yo creo en la diversidad. O sea, yo creo en la diversidad. La cosa es que las reglas que conforman el código electoral, que se van a estar discutiendo próximamente, no pueden estar hechas para que tú necesites tener 400,000 personas en tu partido para poder. Entonces, lo que tenemos que fomentar son reglas que den una mayor participación, mayor diversidad de pensamiento, que la necesitamos urgentemente. Que existe, lo que pasa es que no tienen las puertas abiertas para poder verdaderamente tener una voz en la asamblea, por ejemplo. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Murgas. Y Guillermo Antonio Dames, que tengan un excelente día. Disfrútenlo con mucho buen juicio.